Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias de nuevo por acompañarnos a esta tarde de plática de Expo Restaurantes. Les agradecemos estar nuevamente. Ahora estamos ya transmitiendo desde la Ciudad de México y pongan mucha atención. El día de hoy tenemos un tema que sin duda también les va a ser de utilidad. Vamos a hablar de las estrategias administrativas para restaurantes en esta nueva realidad, en todo este marco de COVID-19. Para ello, qué mejor nuestro invitado esta tarde, el doctor Ismael Castillo, quien es director de la empresa La Diuba Consultores. Tiene vasta experiencia, con más de 20 años, experiencia internacional, multicultural, en toda la planificación estratégica, estrategia empresarial y negociación. También es profesor e investigador de la Universidad Anáhuac. Y bueno, tenemos hoy muchos temas que platicar con ustedes y que nos va a compartir. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Ismael Castillo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ismael? Hola Mónica, muy bien, muchas gracias. Gracias Pues por la invitación. no, a ti por acompañarnos esta tarde y como mencioné al principio, tienes un tema muy bueno para quienes están en esta industria de la hospitalidad, en esta industria de restaurantes, que es toda esta parte de las estrategias administrativas. Sí, pues fíjate que dada la situación del COVID, pues muchos de los establecimientos, de los restaurantes y de todos los que se dedican a la transformación de alimentos y bebidas para la comercialización, pues tienen complicada la situación, ¿no? Entonces, creamos y pensamos esta plática para ayudarlos, para darles opciones y estrategias que permitan que tengan una guía y sobre todo algo de utilidad para ayudarlos a la supervivencia, a la adaptación y por supuesto a la mejora de sus establecimientos. Me parece muy bien porque justo antes de entrar al aire hablábamos de el porcentaje que está permitido al día de hoy, el 30% en los restaurantes. Vamos cambiando los semáforos y yo creo que esta plática sin duda pues va a ser de mucha utilidad. ¿Y qué te parece si pues te dejo el micrófono, Ismael, para que nos empieces a platicar de qué se trata y qué herramientas podemos utilizar? Claro que sí, Mónica, con muchísimo gusto. Vamos entonces me presento con ustedes, muy buena tarde, bienvenidos y gracias a Expo Restaurantes por esta invitación, gracias a ustedes que nos escuchan por su tiempo. Hoy platicaré sobre estrategias administrativas para restaurantes en la nueva realidad de la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Ismael Castillo, fundé la Diuba Consultora, que es una compañía de consultoría dedicada específicamente para la industria de la hospitalidad y actualmente trabajo con la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac, México. El objetivo de esta plática es tener un panorama de la situación y obtener información que ayude a subsistir, adaptarse y o mejorar la situación actual de la industria restaurantera. Vamos a ver como primer paso cumplir con los protocolos, ¿no? Esto nos va a asegurar que nosotros podamos tener dentro de nuestros establecimientos las guías, los pasos, todo lo que es necesario para que podamos ofrecer con seguridad los productos y servicios que damos a nuestros clientes, al segmento al que estamos dirigidos. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos en la Universidad de Anáhuac, en conjunto con un equipo de profesionales de la industria de la hospitalidad, generamos un repositorio digital, ¿no? Que es accesible a todo público, que está dentro de la página de la Facultad de Turismo y Gastronomía y en donde nosotros recopilamos toda la información relacionada a qué hay que hacer con respecto al COVID, específicamente para la industria de la hospitalidad. Lo dividimos en tres grandes áreas, que son alimentos, hotelería y turismo. Y bueno, en ese sentido, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, pues existen para los restaurantes todo lo que está en la sección de alimentos, pero como bien sabemos, existen restaurantes que están inmersos en la hotelería, es decir, están dentro de un hotel, y también restaurantes que atienden al segmento o a clientes turísticos, ¿no? Entonces, se da un panorama muy amplio
y sobre todo en un mismo lugar se van a encontrar estas guías, estos protocolos, estas sugerencias que van desde lo internacional, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Turismo, hasta cuestiones ya muy particulares nacionales, ¿no? Programas específicos, toda la información que les puede ayudar dependiendo el enfoque y sobre todo el tamaño de la empresa de las personas que nos están escuchando. Entonces, esto es el primer paso, la primera sugerencia. Una de las estrategias administrativas en ese sentido es, pues por supuesto, conocerlo, comprenderlo y aplicarlo, ¿no? Está a diferentes niveles, hay algunas organizaciones que nos hemos topado en la consultoría que cumplen con ellas muy bien, hay algunas otras pues que lo desconocían y ya son parte de sus políticas, procedimientos y sobre todo sistemas de calidad. Y por supuesto pues las pequeñas empresas que no por ser pequeñas dejan de ser de calidad, pues tienen un marco de referencia que les ayuda a mejorar sus prácticas para con sus clientes. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese panorama internacional y nacional de la industria de la hospitalidad, en la página de la Canirac pueden encontrar este estudio de Deloitte. Este estudio de Deloitte es muy interesante porque nos da un panorama de la situación de restaurantes actual en México. Lo publicaron en mayo del 2020 y nos ayuda a entender el contexto de la nueva realidad que vivimos en la industria restaurantera. Entonces, en ese sentido, es fundamental que el restaurantero entienda qué es lo que está pasando en la industria, porque uno puede estar haciendo esfuerzos por salvaguardar y ayudar a que subsista su establecimiento, pero si no tenemos la perspectiva de lo que están haciendo los demás, pues entonces parecemos como un poco perdidos en ese sentido, ¿no? Entonces, este estudio a mí me gustó mucho, tiene información fidedigna y confiable y sobre todo ayuda a ampliar el panorama con respecto a lo que está sucediendo. Entonces, lo pueden consultar, repito, gratuitamente en la página de la Canirac. Y bueno, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados ya pone también en su página unos protocolos que son acciones específicas para mitigar los daños en la industria y activar la economía. Entonces, estas tres partes o estos tres lugares, segmentos y documentos que hemos comentado son aquellos documentos que contienen toda la información muy completa, con las mejores referencias tanto nacionales como internacionales, que tienen toda una serie de estrategias no solamente administrativas, tienen cuestiones operativas, tienen cuestiones que son de relación con gobierno, con impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, los invito a que lo vean, a que lo lean y sobre todo a que lo conozcan. ¿Por qué? Porque entre más información tenemos, pues más tomamos decisiones mucho más asertivas, somos mucho más poderosos y sobre todo nos adaptamos mejor a la situación, ¿no? Entonces, esos tres primeros pasos son fundamentales e importantes en tema de subsistir y adaptación, ¿no? Entonces, en la siguiente parte lo que vamos a ver es ya específicamente lo que tiene que ver con cómo podemos mejorar la situación actual en el establecimiento de alimentos y bebidas. Es decir, ya lo que va a hacer no fuera en el entorno, sino más bien todo lo que sucede en mi establecimiento, ¿no? Ya de lo que yo me puedo ocupar como dueño, como director, como gerente o como accionista de un restaurante. Entonces, ¿dónde es donde me tengo que enfocar? O sea, en donde sabemos que el tiempo es limitado, sabemos que los recursos son limitados, entonces, ¿dónde necesito yo concentrar mi esfuerzo, mi tiempo, mi dedicación para que no solamente pueda subsistir y adaptarme, sino también pueda aprovechar las oportunidades, ¿no? Mucha gente habla del COVID como si fuera una crisis híjole, pues ya nos morimos, ¿no? Pues no es cierto. Nos despertamos todos los días y cada día es una oportunidad nueva y cada día que tenemos una oportunidad nueva, pues podemos aprovechar esta situación. Entonces, esto es un poco como el vaso a la mitad, ¿no? Hay quien lo ve medio vacío
y quien se está enfocando en subsistir y adaptarse, y hay quien lo ve medio lleno y dice, bueno, pues voy a aprovechar esta situación y todo este contexto, pues para impulsar, ¿no? Entonces, vamos a hablar específicamente de lo que las personas tendrían que hacer al interior de sus establecimientos. Para ello, nos vamos a apoyar en un estudio que publicó recientemente Oracle. Oracle, si algunos no lo conocen, es una compañía de tecnologías de la información importante, es una compañía global y que dentro de sus divisiones tiene una división de hospitalidad. En años recientes adquirió todos los softwares Micros, la compañía Micros, que sabemos que es un líder de la industria en términos de software y hardware dedicado a la operación y administración de establecimientos de alimentos y bebidas y que, bueno, puede operar desde un pequeño restaurante, una cafetería, un negocio pequeño, hasta operaciones de cruceros, hoteles y estadios en términos de alimentos y bebidas, ¿no? Entonces, qué mejor que ellos que han realizado este estudio que nos va a permitir a través de los datos fundamentar las sugerencias que vamos a hacer y que pues también pueden consultar sin ningún problema con a detalle la compañía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Respondiendo a la pregunta que comentábamos hace un momento, las tres áreas en las que necesitamos concentrarnos en términos de el tiempo, dinero y esfuerzo o la energía de los tomadores de decisiones son las tres que vemos en la parte superior, que es la gestión de la mano de obra, la gestión del inventario y la prevención de pérdidas. Entonces vamos a hablar a detalle de todas y cada una de ellas. Vamos a presentar algunas gráficas, vamos a ver datos y sobre esos datos vamos a hacer las recomendaciones de las estrategias administrativas que comentamos en el inicio. Entonces vamos con la primera que tiene que ver con la gestión de la mano de obra. Entonces, en sus estudios, en el estudio que realizó Oracle, que por cierto entrevistó a 200 operadores de restaurantes y entrevistó a dos grandes segmentos, como lo podemos ver en la gráfica, que es el restaurante de servicio básico y el restaurante de servicio completo. Entonces, tenemos esas dos grandes categorías. Vamos a ver en las diapositivas siguientes ya conceptos como muy específicos que agrupan a la mayoría de los establecimientos para que cada uno de los restaurantes o de los restauranteros que nos están viendo pues compare sus datos con con los resultados de ese estudio y pueda tener un marco de referencia para ir tomando sus decisiones. Entonces, ¿qué es la primera parte importante de esto que nos presenta la gráfica? Bueno, pues la primero es que el costo de mano de obra con respecto al porcentaje a las ventas totales representa una cuarta parte de los ingresos en promedio. Entonces, ¿qué vemos ahí en la gráfica? Vemos establecimientos tanto del restaurante de servicio básico como el restaurante de servicio completo que tienen diferentes porcentajes, pero la barra más grande, como podemos ver en ambos segmentos o en ambos grupos, tiene que ver con restaurantes que gastan del 20 al 25% de sus ingresos en pagarle a la gente o a su equipo de trabajo, es decir, su nómina. Entonces, ¿qué estrategia podemos generar a partir de estos datos como restauranteros? Es decir, ¿cuál sería el primer tip en ese sentido? Bueno, pues el primer tip es, nosotros tenemos que tener menor cantidad de gente y mayor calidad de personal, ¿no? Muchos restauranteros me dicen, bueno, pues es que la gente es una gente de muy bajos estudios o no tiene formación o no tiene un entendimiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué prefieres? ¿Tener 3 buenos soldados o tener a 10 personas que agarraron un arma y se van a la guerra, ¿no? Entonces, las estadísticas nos dicen que 3 soldados entrenados hacen más que 10 personas que nunca en su vida han agarrado un arma en la guerra, ¿no? Y en esta analogía lo que les quiero decir es, aquellos restaurantes que seleccionan mejor a su gente y que en ese presupuesto de pagan mejor, es decir, a menos personas les pago mejor, pero también les exijo más,
pues tienen un índice de eficiencia mucho mejor. Entonces, en ese sentido, hay que empezar a romper paradigmas. Seguramente con la pandemia, pues existen todas estas personas que se quedan sin trabajo. Seguramente subsistirán solamente aquellas personas que tengan una muy buena capacitación, una muy buena habilidad, un muy buen conocimiento e inclusive una muy buena actitud, ¿no? Entonces, esas competencias que estamos buscando, es importante que los tomadores de decisiones se basen y fundamenten en es mejor la calidad que la cantidad. ¿Por qué? Porque entonces voy a poder pagarle mejor a esa gente y esa gente va a estar más motivada, vamos a poder tenerlos mejor y van a poder tener mucho más posibilidades de crecimiento junto con la empresa. Ese es el primero. El segundo, vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. Tendría que ver con esto que nos dice, principales preocupaciones relacionadas con la mano de obra. ¿Qué le preocupa a los gerentes, a los dueños, a la gente que se encarga de tomar las decisiones? Si ustedes se fijan, los primeros 3 aspectos que están en la gráfica, que son la capacitación, la contratación y la retención. Esta gráfica, a diferencia de la anterior, ya segmenta por colores todo lo que tiene que ver con los diferentes conceptos. En rojo tenemos la comida rápida, en vino tenemos la comida rápida informal, en naranja tenemos la mediana categoría, en azul tenemos restaurantes informales y en gris tenemos los restaurantes lujosos. Entonces, ahí ya pueden ver cómo diferentes restaurantes se preocupan de diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Pues nos damos cuenta que la capacidad, la contratación y la retención es donde tienen la atención las personas. Sin embargo, en otros sectores, no hablando del sector restaurantero, pensemos en industrias como por ejemplo la farmacéutica, todo el tema de cosméticos, ¿no? Todo lo que es belleza, etcétera, etcétera. En vez de, sí, por supuesto, se enfocan en eso, no quiero decir que es menos importante, pero en el que más se enfocan es en el tema de productividad, ¿no? Entonces, sí es importante la capacitación, la contratación y la retención, pero más importante tendría que ser la productividad. Y en el sector restaurantero he visto pocas y por lo general son las franquicias y generalmente dentro de las franquicias americanas son aquellas que tienen los índices de desempeño, los KPIs, los Key Performance Indicators, que hablan sobre productividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar para poder subsistir y sobre todo aprovechar las oportunidades? Enfocarnos no solamente en contratar buena gente, en retenerla y en capacitarla, sino también en que así como cuando vamos a la escuela nos califican, pues igual en las empresas que tengamos calificaciones que tengan que ver con la productividad y el desempeño, ¿no? Y no solamente medirlo, sino también reconocerlo, premiarlo, y en el caso de que no funcione como lo teníamos esperado o como teníamos la expectativa, pues corregirlo y tomar las decisiones adecuadas con respecto a eso. Entonces, ¿cuáles son las estrategias específicas que tienen que ver con esta diapositiva en particular? Bueno, pues tendríamos que tener índices de productividad y métricas sobre desempeño de cada una de las responsabilidades de los puestos en nuestras plantillas de trabajo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los chefs, pues hablaríamos de que no te regresen los platillos, tu índice de merma, tu índice de satisfacción, ¿no? El muy coloquial que conocemos todos, pues que regresen los platos vacíos y limpios, ¿no? Que es el mejor indicador de que a la gente le gustó mucho la comida y que se la acabó toda, ¿no? Entonces, pensar cómo en esos sencillos ejemplos podemos generar estos índices que se convierten en calificaciones. Y esas calificaciones, si las ponemos en una cultura organizacional de meritocracia, es decir, de la gente necesita ganarse esas calificaciones y ganándose esas calificaciones se le premia, se le desarrolla y se le reconoce, entonces sí, la industria restaurantera va a pasar a otro nivel, ¿no? Va a dejar de ser de las que abren y después no subsisten a ser de las que abren, subsisten y se vuelven muy competitivas. Y eso nos lleva a tener una cultura gastronómica mucho más rica, donde hay mucho más ofertantes, mucho más gente que oferta estos establecimientos y por supuesto a los clientes pues nos lleva a generar muchísimas cosas de valor, ¿no? Si lo vemos desde el turismo, pues a
enaltecer la gastronomía con nuestros turistas. Si lo vemos al interior, pues reconocer los valores de origen de los productos, los restaurantes que transforman cada uno de los productos que se producen en las diferentes regiones del país, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos hablar de tantas y tantas cosas en ese sentido, pero es muy importante en términos administrativos llevarnos a términos de productividad, ¿no? Enfocarnos sí al tema de capacitación, o sea, sí a tener, atraer y retener al mejor talento, pero sobre todo en generar índices de productividad. Lo hemos visto, como ya comenté, con las franquicias, hemos visto que funciona y hemos visto que es parte de los medidores que hacen posible que una marca genere ese valor y, por supuesto, tenga la capacidad de expansión, tanto en los mercados en los que se originó como en mercados internacionales. Entonces, la siguiente parte tiene que ver con ya no hablar de las personas. Dijimos que otra de los pilares fundamentales de estos desafíos principales que se tienen en la industria tiene que ver con la gestión del inventario. Y esta gestión del inventario es el famoso costo que vemos en los restaurantes, ¿no? Pues si hablamos de los baby boomers, es decir, una generación arriba de la mía, pues te decían, no, pues es que tú tienes que tener el costo al 30, al 35%, ¿no? Y como pueden ver en esta diapositiva, pues se desmitifica esos discursos o esas asunciones, ¿no? En donde vemos que hay diferentes conceptos con diferentes porcentajes de costo. Y sobre todo, la parte más importante, recordemos que por cada punto porcentual que le bajamos al costo, pues podemos sumárselo a la utilidad. Entonces, la estrategia administrativa en ese sentido es fundamental, uno, que estemos monitoreando constantemente el costo porque es parte de la inversión que hacemos en los insumos, tanto en alimentos como en bebidas, para poder venderlas y comercializarlas. Y por supuesto, tener muy claro y muy a detalle el seguimiento. Anteriormente, precisamente en la generación de los baby boomers, pues hablábamos de contabilidades a mano, de poca sistematización, poca tecnología, ¿no? Afortunadamente, eso ya quedó en los libros de historia de gastronomía y lo platicamos nada más para que aprecien las nuevas tecnologías las generaciones recientes, ¿no? Entonces, ya inclusive está más avanzada a veces la tecnología que el conocimiento y el uso de la tecnología en la industria, ¿no? Entonces, si ya existe y afortunadamente también en años recientes ha abaratado su costo, pues qué mejor que aprovecharla en este momento para capacitarnos, para utilizarla y sobre todo pues para sacar provecho y tomar mejores decisiones con respecto a eso. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante que en cuestión de costos, las estrategias empezaríamos, la primera y la más importante, como con una negociación con proveedores del precio, ¿no? Si bien el saber cuánto gastamos en un ingrediente nos da el precio y el volumen que consumimos en un precio determinado, pues nos da información y poder de negociación con los proveedores. Los proveedores, como todos los negocios, pues van a querer que les compremos más y van a estar dispuestos a disminuir su precio en función del volumen que les vayamos a comprar. Entonces, en ese sentido, quien tiene la información a la mano, quien la tiene actualizada y quien la tiene al día, cuando va a hacer sus compras, pues tiene el poder de negociación, ¿no? Y en esas negociaciones y en esos cierres es donde comienzan los ahorros de costo fuera del establecimiento y es donde comienza la generación de utilidades, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una persona que es encargada de compras, que consigue calidad y verdaderamente la consigue al mejor precio, entonces es cuando tú tienes una ventaja competitiva en términos de costo. Otra cosa muy importante una vez que pasamos la barrera del costo y de la recepción, pues es el tema de gestión de inventarios, ¿no? El índice o el indicador más importante en términos de esta área o esta responsabilidad de esta persona es la rotación de inventario. A través de la rotación de inventario nos damos cuenta con la calificación qué tanto se mueve cada uno de los productos, tanto a nivel individual como por grupos, como en totalidades, ¿no? Y si nosotros, repito, generamos ese indicador y a ese indicador le ponemos premios por desempeño, pues entonces
se involucra a la persona que está en el almacén y entonces se vuelve como una especie de juego, ¿no? Donde todos jugamos el mismo juego y todos vamos en el mismo barco hacia la misma dirección. La tercera es que nosotros mantengamos los inventarios promedio en función de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la demanda crece, el inventario crece. Y si la demanda decrece, pues el inventario decrece. Y con eso respetamos la proporción porcentaje de costo versus utilidad. Muchas veces, sobre todo los chefs, que he visto que son los encargados de esto, pues se abastecen y compran y compran y compran porque le dice el de mercadotecnia, pues nos va a llegar tal evento, tenemos mucha gente, y sobre todo, bueno, pues compran de más y eso genera mermas, pérdidas, que los productos lleven a la vida de aquel límite, ¿no? Y entonces eso, pues sí, el cliente se fue muy satisfecho y contento y todo les fue bien, pero a la hora de hacer la contabilidad, pues resulta que nos pegó en costo, ¿no? Entonces, eso es bien importante monitorearlo, tenerlo con información fidedigna y confiable, en un sistema que de preferencia lo tenga en tiempo real, para que cuando yo tenga que tomar decisiones, consulte la información y entonces pueda tomar decisiones mucho más asertivas. Y por supuesto, tener, como ya mencioné, esta proporción venta-costo en los márgenes más bajos. Entonces, como podemos ver ahí, lo ideal sería no tenerlo como la mayoría, que está entre el 25 y el 30, sino entre el 20 y el 25 o menor al 20. Esto, por supuesto, depende mucho del concepto, ¿no? Por lo general, los bares o aquellos establecimientos de alimentos y bebidas que se dedican más a la bebida que a la comida, pues es un poco más fácil tener el costo más bajo. Y sobre todo, bueno, pues aquellos restaurantes que son de especialidades o fine dining, que tienen pues productos mucho más caros, por lo general tienden a elevar un poco más el costo. Esto es una tendencia, no es una ley. He visto también restaurantes fine dining que producen, que tienen sus huertos y que por supuesto pues su costo al ellos producir muchas de las cosas que venden y transforman, pues generan un costo más bajo, ¿no? Entonces, aquí hay un referente que nos ayuda a poder entender que entre más bajo sea el porcentaje de costo con respecto a la venta, más probabilidad de utilidad y por lo tanto de subsistencia tenemos para nuestros establecimientos. En la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el resultado número 2 de este estudio, dice que los tamaños excesivos de las porciones y los desperdicios de alimentos son las mayores áreas de pérdida. Entonces, ahí podemos ver en la gráfica del lado izquierdo todas y cada una de las causas y sus proporciones dentro de los diferentes conceptos. Es bien importante que nosotros hagamos en ese sentido estrategias administrativas, y esto pues le tocaría hacer al chef o al encargado de cocina, los recetarios con porciones adecuadas a la demanda y a la satisfacción del cliente. Eso es sumamente importante. Entonces, pues sí, lo que pasa es que a mis clientes les gustan las hamburguesas grandes. Bueno, pues si a tus clientes les gustan grandes y se las comen grandes, pues pónsela grande, ¿no? Pero si tu cliente de 10 hamburguesas le dice, me encantó, pero resulta que se comió la mitad. Lo que me dicen los chefs o los gerentes es, bueno, pues ya la pagó. Sí, bueno, pero ese tema no implica que pueda ser mucho más eficiente, ¿no? Entonces, va sí, siempre en función de satisfacción de los clientes, por supuesto, porque son los que le dan vida y función a nuestro negocio, pero también va en función de hacer más eficiente la cadena productiva, porque también hay un tema ético, ¿no? O sea, sí, ya se lo come el cliente, ya lo pagó, pero también se convierte en un desperdicio que yo ya no puedo recuperar. Y además que tengo que tirar, que tengo que desperdiciar y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ser eficientes en vez de eficaces es un tema clave y fundamental en términos administrativos y de las estrategias que pueden seguir cada uno de los establecimientos. Ahora, hablando de desperdicios, que también es una de las causas que nos menciona la gráfica, se necesita entrenar sobre desperdicio a la gente y también, como dije en diapositivas anteriores, generar incentivos sobre porcentajes de costo-venta. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo entreno a la gente y le digo, entre menos bajo salga tu porcentaje de merma este mes, yo te puedo premiar con eso,
¿no? Entonces, la gente en automático se involucra porque sabe que lo vamos a medir y a través de medirlo vamos a generar una consecuencia positiva si es que sale bien y o negativa y correctiva si es que algo sale mal. Y por supuesto, el mantra de capacitar, medir, premiar y corregir. Repito, capacitar, medir, premiar y corregir. Eso va a ser algo que nos ayude muchísimo a que los desperdicios se conviertan, entre menor sea la cantidad de desperdicio, es mayor la probabilidad de generar utilidades. Y en el caso, por supuesto, de los robos, que es una de las partes o de las causas que nos menciona la gráfica, pues hay que aplicar la ley o la política correspondiente, ¿no? Me encuentro con muchos restauranteros que me dicen, bueno, pues es que lo que pasa es que si yo hago eso, afecto a la persona. Bueno, pues es que entonces estás fomentando la corrupción, ¿no? Si no existe una consecuencia, tú, uno, le estás diciendo al resto de tu personal que si roban, pues los vas a despedir, ¿no? Bueno, no es robar y despedir, es robar, despedir y llamar a la policía, ¿no? O sea, en ese sentido vas a sentarte un precedente y la cultura organizacional va a decir, bueno, pues esto es completamente fuera de lugar, ¿no? Y a partir de eso, pues vamos a generar un conocimiento y una cultura a nivel industria restaurantera que nos va a beneficiar a todos. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es todo lo que tiene que ver con el resultado número 3 relacionado a la gestión del inventario. La uniformidad de los alimentos y el empoderamiento del personal son las mayores preocupaciones del inventario. En términos de inventario, lo que nosotros conocemos y vemos en la industria es que es un proceso que pues no a mucha gente le divierte, la verdad, ¿no? Este tema de contar y a veces contar después de que se acaba el servicio, lo hace pesado, lo hace difícil, ¿no? Y mucha gente lo ve como es algo que se tiene que hacer, no que se quiere hacer, ¿no? Y ahí hay una gran diferencia en términos de motivación y por supuesto de resultado. Entonces, aquí la parte más importante o donde hemos encontrado solución en todos los restaurantes que hemos dado consultoría es, pues primero tienes que tener un sistema tecnológico que facilite la capacitación, que facilite el monitoreo y sobre todo que te ayude a corregir las incidencias, ¿no? Porque en ese sentido, si la gente lo ve como el inventario a veces se ve como te toca sacar la basura, ¿no? Nadie quiere hacerlo, es pesado y huele mal y pues ni modo. Es así como, bueno, pues te toca a ti. Entonces, si nosotros tenemos toda la información, tenemos el sistema y resulta que quien lo hace dice, híjole, pues es que es facilísimo, ¿no? Y en otro restaurante que me tomaba 3 horas, aquí me está tomando 20 minutos, lo hice, el sistema lo mandó automático, se hizo el reporte y mi gerente me dejó salir temprano, ¿no? Entonces se convierte en un cambio y en un beneficio para la gente y entonces cuando tú beneficias a la gente apoyándote con la tecnología y haciendo uso de lo que ya está a tu alcance, entonces empiezas a generar esa cultura de productividad, de ganar algo al hacer las cosas bien. Y por supuesto, el tema también de incentivos sobre metas de costo y mermas bajas o nulas, ¿no? Nula suena ideal, sí existen los restaurantes que tienen merma cero, por lo general ahora son aquellos restaurantes que tienen sustentabilidad, que tienen huertos, que en vez de llamarle desperdicio, lo llaman composta y se va directo a sus sembradíos y esos sembradíos le producen más hortalizas y entonces se vuelve un círculo en el cual no generan estos desperdicios, ¿no? Sí existen, los he visto y pues es importante que poco a poco vayamos progresando hacia este tipo de cosas. En la gráfica van a poder ver a detalle cada uno de los conceptos, los porcentajes y sobre todo pues cuáles son los principales problemas para la gestión del inventario. En la que sigue, lo que vamos a ver es que el resultado número 4 sobre la gestión del inventario es que los operadores dedican más de 3 horas a la semana a la gestión del inventario. Esto que comentaba, ¿no? Se vuelve una tarea aburrida, se vuelve una tarea tediosa, se vuelve una tarea que, híjole, si me equivoqué, pues mejor no digo que me equivoqué porque entonces tengo que volver a empezar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se soluciona eso o cuál es la estrategia que tiene que ver administrativa con respecto a esto? Hay que integrar sistemas y plataformas que agilicen
y faciliten el proceso. Entre más fácil, se va a hacer más ágil, y entre más fácil, ágil y preciso sea, mejor información vamos a tener. Entonces, eso va a ayudar a que el costo sea más bajo, a que la merma sea menor y, por supuesto, a que las utilidades sean mayores. Y otra estrategia administrativa en ese sentido es hacer rotativa la responsabilidad y premiar o corregir los resultados por equipo de trabajo. Es decir, si a alguien del equipo de trabajo le toca hacer el inventario y está bien hecho, a todos nos premian, ¿no? Entonces, cuando me toque hacerlo, sé que no nada más es por mí, como decimos coloquialmente, ¿no? Es por mí y por mis compañeros. Entonces, si es así y la política y el sistema y la cultura organizacional es así, entonces inclusive va a haber gente que te va a decir, bueno, no me toca a mí, pero yo te ayudo para que quede bien y así cuando yo lo haga, pues tú me ayudas y se hace un círculo virtuoso en vez de un círculo vicioso. Y no por último, siguiente, nos vamos a lo que tiene que ver con la previsión de pérdidas. Esta gráfica es realista, asusta a veces a las personas que les enseño datos sobre esto. Y les digo, bueno, pues aquí hay la mitad de las personas no monitorean sus pérdidas. No se monitorea el desperdicio de los alimentos preparados, ¿no? ¿Y eso de quién es responsabilidad? Pues es responsabilidad del chef. Y como lo pueden ver, esto no tiene que ver con las categorías, como a diferencia de las gráficas anteriores, tiene que ver con las personas que están encargadas de la cocina y que no llevan a cabo esto. Entonces, es fundamental tener estrategias que hagan política sobre este tipo de mediciones, ¿no? Los que no lo hacen, pues la estrategia es comenzar a hacerlo, porque ahí están perdiendo dinero, ¿no? Entonces, cuando alguien se queja de que no hay para pagar los sueldos, se puede dar cuenta que en su mismo restaurante tienen la solución. Entonces, ahí está la mitad y si pensamos que las mermas van del 2 al 10%, ¿no? Entonces estamos pensando que de ese 2 al 10% sobre una venta de 1,000,000 de pesos, pues estamos hablando de una cantidad significativa que puede servir para todos los demás gastos. Entonces, nada más es cuestión, uno, de darnos cuenta, de aceptar que eso sucede y segundo, de querer cambiarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido es bien importante hacer conciencia primero y segundo, pedir ayuda cuando se necesite para poder establecer esas políticas. Y por supuesto, las políticas funcionan cuando los líderes o los tomadores de decisiones o la persona que tiene gente a su cargo, pues predican con el ejemplo, ¿no? No es suficiente tenerlo en una carpeta. Si el chef es el primero en el que se pone a revisar este tipo de cosas y cuando se da cuenta que está desperdiciando y ese desperdicio lo acepta y lo cambia para el siguiente mes y utiliza ese dinero de los ahorros, no sé, para alguna cuestión que tenga que ver con todo el equipo, pues es entonces cuando se pone un ejemplo que es virtuoso, no vicioso, y se pueden generar muchas más cosas para desarrollarse en el establecimiento. En la que sigue, por favor. Y bueno, pues esta gráfica también es importante. ¿Por qué? Porque nos dice cuántas veces se capacita sobre la previsión de faltantes. Lo que nos dice esto es la capacitación para la prevención de faltantes se lleva a cabo al menos una vez al año en el 26% de los operadores. Ese dato es bajísimo, ¿no? Entonces, si es la materia prima, si es un 25%, o sea, voy a poner un ejemplo, si yo vendo 1,000,000 de pesos al mes, estoy invirtiendo 250,000 pesos, ¿no? Y me están diciendo que de esos 250,000 pesos o 300,000 pesos que invierto en alimentos, desperdicio, y no sé cuánto desperdicio, pues es ilógico eso, ¿no? O sea, no pones un negocio para comprar comida y que se eche a perder. Entonces, ahí es donde hay que empezar a romper estos paradigmas y sobre todo cambiar, ¿no? No va en un sentido crítico ni de señalamiento, sino va en un sentido de si hacemos conciencia y cambiamos eso, pues vamos a volvernos mucho más productivos. Entonces, aquí la clave, como les decía, el mantra es capacito, monitoreo, premio y corrijo. Capacito, monitoreo, premio y corrijo. Y en ese sentido, nos vamos a las estrategias, digamos ya globales. De todas las particulares que les he dicho con cada una de ellas, pues estas serían las recomendaciones
concretas para considerar, para hacer un checklist para todos los tomadores de decisiones, gerentes, dueños, accionistas, chefs de los establecimientos. La primera es hacer del control de costos una prioridad máxima y considerarlo como de suma importancia. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde está nuestra capacidad de poder generar utilidades y de respetar la proporción de lo que estoy invirtiendo contra lo que estoy ingresando. O dicho de otra forma, hacer que los ingresos sean mayores a los egresos, ¿no? Y en ese sentido, cuando los ingresos son mayores a los egresos, pues tenemos esa utilidad deseada. El siguiente, que tiene que ver con tantas tareas críticas para abordar en relación a la mano de obra, como capacitación, contratación y retención, a veces la gerencia no se da abasto y no puede perder tiempo con tareas de procesamiento. Estas tareas de procesamiento le llamamos a todas aquellas tareas que, uno, son repetitivas y ya existe la tecnología para sustituir esa tarea manual, ¿no? Inclusive ya existen máquinas, tecnología y software que hacen mucho mejor el trabajo. Entonces podemos concentrar el esfuerzo, la capacitación y las competencias, habilidades, actitudes y valores de nuestro personal en cosas que generen más valor para nuestros clientes, en decoración de platillos, en atención y servicio al cliente, en muchas otras cosas más que en las tareas que se convierten en repetitivas, ¿no? Entonces, ya existen las soluciones automatizadas, entonces aquí la recomendación es úsenlas, ¿no? Hagan las suyas y úsenlas para que podamos nosotros ser más productivos y avanzar más rápido, sobrevivir mejor y poder tener el potencial de crecer. En la siguiente nos habla de que la gestión de inventario integrada no solamente mejora la exactitud de las tareas clave, sino que también es un medio invaluable para ahorrar tiempo y dinero. Entonces, si la persona que gestiona el inventario lo hace bien, lo hace rápido y genera la información para la toma de decisiones más asertiva, entonces vamos a cambiar ese paradigma de no sé por qué me va mal, sino a decir, ya sé que en esto tengo que mejorar, esto lo estoy haciendo bien y esto definitivamente tenemos que corregirlo el día de mañana porque si no, no vamos a llegar a nuestra meta, ¿no? Entonces, es un poquito cambiar la cultura en términos de obtener datos, ¿no? Confiar más en los datos, en la cultura, en hacer las cosas bien, que confiar en la vieja escuela de alguien lo sabe todo o tengo mucho más años de experiencia o no. Esta situación del COVID nos pone en entredicho para cuestionarnos muchos de los modelos que teníamos ya establecidos en la industria. Entonces, quien no quiera mejorarlos, quien no quiera cambiarlos, seguramente pues la misma situación va a depurarlos, ¿no? Y van a subsistir aquellas personas que cuestionaron sus modelos, los adaptaron y los hicieron eficientes para que pudieran seguir siendo productivos y pudieran seguir generando utilidades. Y esas son las personas que saliendo de la pandemia, al tener tantos restaurantes cerrados, pues se van a llevar a la mayoría de los clientes y se van a generar estos cambios que hemos visto cíclicamente a lo largo de la historia. Entonces, por último, ¿de qué depende esta supervivencia en términos del COVID? Pues la supervivencia y el éxito dependen de la rentabilidad del negocio. Ponemos negocios que son lucrativos, ponemos negocios para ganar dinero, ponemos negocio porque arriesgamos el dinero y porque por supuesto queremos generar empleos, queremos que nuestras comunidades sean mejores, queremos que a la economía del país le vaya bien, pero pues evidentemente la rentabilidad es un factor fundamental en términos de lo que estamos haciendo y con las personas que lo estamos haciendo. Entonces, eso sería las estrategias administrativas que traigo para ustedes el día de hoy. Con muchísimo gusto, todas aquellas personas que quieran un poco más de guía, que quieran hacer algún comentario, que necesiten algún tipo de asesoría o ayuda, ahí están los datos. Y pues muchísimas gracias por el tiempo, el espacio y la oportunidad. No, al contrario, Ismael, muchas gracias. Sin duda, esta presentación pues nos ha abierto un panorama de todo lo que se debe de considerar. Obviamente, muchas empresas, muchos restaurantes ya lo tienen, pero hay otros que todavía están
en la parte de inversión de la tecnología que tienen que hacer con este software y, como tú dices, hacer las cosas bien y tomar en cuenta todas las herramientas y todos los puntos que comentabas. Me quedo, por ejemplo, lo que decías, entre más información tengamos, pues más asertivos vamos a ser. Y la parte también importante de romper paradigmas, ¿no? Y esta pandemia nos ha hecho hacer las cosas de diferente forma, ¿no? Pero sin duda tenemos que hacer un cambio. Me llamó la atención pues varios datos que comentabas. Por ejemplo, la mano de obra pues es el 25% de los ingresos, me parece, en una de las láminas, y lo importante que es la actitud del personal, la capacitación, la contratación, pero un punto que no están la mayoría considerando es esa productividad también de tu personal. Si Sí, digo muchas algo veces, incorrecto también, dime, pero es lo que fui entendiendo de esta plática, ¿no? La no, importancia que tiene, bueno, todos estos puntos, pero ahorita estoy platicando con respecto a la mano de obra. sí, mira, muchas veces cuando yo llego a hacer un diagnóstico a los restaurantes y les pregunto, oye, ¿qué tan productivo es tu personal? Me dicen, pues mucho, ¿no? O poco, o más o menos. Y yo les digo, bueno, eso es lo cualitativo, ahora dame lo cuantitativo, o sea, dime cuánto es mucho, cuánto es poco, cuánto es más o menos, ¿no? Y me dicen, bueno, ¿y eso cómo se mide, no? Así como si me dijeran, ¿y eso cómo se come, no? Entonces, cuando, cuando no entendemos el término productividad y no nos damos cuenta que las empresas que, no sé, en algún punto de pequeños admiramos y decimos que son las grandes empresas, y pues no están alejadas de los que empezaron de una forma igual que los que me lo preguntan, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en el que tú empieces a medir esa productividad, a generar ese indicador, a capacitar a la gente y a generar una cultura sobre esto, es entonces cuando el cambio inicia y es cuando empiezas a ver los resultados. Afortunadamente, a través de las metodologías que utilizamos, el primero que tiene que convencerse pues, es el dueño, es la persona que dirige, ¿no? Ujú. Y cuando esta persona empieza a hacer estos cambios, pues es cuando se empiezan a dar estas transformaciones mágicas, les dicen, ¿no? Y en realidad no son mágicas, lo que sucede es que estamos, como tú dices, abriendo nuestro panorama, abriendo nuestra mente, generando una información, un conocimiento, una competencia diferente. Y entonces es como si nos cambiáramos de color de gafas, ¿no? Entonces vemos el mismo mundo, pero lo vemos de forma distinta. Y es entonces cuando las empresas empiezan a crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Por qué? Porque lo que importa es la gente, tanto a la gente que atendemos como a la gente que nos ayuda a atender a esa gente. Totalmente de acuerdo, y más en esta época de esta pandemia que nos ha tocado a todos, es importantísimo poder medir todos estos indicadores para no tener más desperdicios. Pues finalmente es un negocio, entonces hay que cuidar cada peso en donde invertimos, qué cuidamos, lo que mencionabas, el porcentaje importante de las mermas, el seguimiento de los desperdicios, que muchos no lo hacen, o a lo mejor la mitad lo hace y la otra mitad no tiene idea. O también me llamó la atención las porciones, ¿no? Que muchas veces tienes un platillo bien decorado, muy sabroso, pero a veces la porción es exagerada y pues eso se tira. Entonces creo que ahí también es un tema también de responsabilidad social, ¿no? Tanto desperdicio de alimentos, pero no se está midiendo como se debería. Por supuesto, ¿no? Mira, una parte muy bonita de la cultura oriental, ellos son los pioneros en términos de calidad, ¿no? Y uno de los principios de calidad es, solo puedo mejorar lo que puedo medir. O dicho en términos negativos, no puedo mejorar lo que no puedo medir, ¿no? Entonces, y lo podemos ver en muchísimas áreas de nuestra vida. Si un atleta se va a las Olimpiadas, pues ¿qué mide? Mide su salto, mide su empuje, mide su respiración, mide su masa muscular, mide su grasa. O sea, todo lo está midiendo. Y en función de la meta que persigue, todas esas mediciones le ayudan a irse mejorando poco a poco. Entonces, en la disciplina que pongamos, en la compañía que pongamos, en el área o en la industria que hablemos,
solamente puedo mejorar lo que puedo medir, ¿no? Ahora, mucha gente le da un poco de miedo a esto porque dice, híjole, pues es que yo pensé que estaba bien y no estoy bien, ¿no? Bueno, pues ya diste el primer paso, o sea, ya tienes un número de referencia, ya tienes tu primer indicador y ese es tu punto de partida, ¿no? Es como cuando dejamos de hacer ejercicio, ¿no? Y nos decimos, híjole, es que ya no me queda la ropa y etcétera, etcétera, ¿no? Pues la ropa que no nos queda es una forma de medir, ¿no? Entonces, la máxima ahí es generar una cultura de medir para mejorar. Sí, y corregir, como bien decías. Claro, Es tomar válido, acción. a lo mejor estábamos equivocados y bueno, hay que corregir. Es mejor a tiempo que nunca hacerlo. Exacto. Sobre todo esto que comentabas de la pandemia nos ayuda a que o lo haces o no subsistes, ¿no? Entonces es como un catalizador. Si los que van a crecer, te decía, van a crecer muy rápido y los que van a poder subsistir, pues ahí se la van a llevar sufriendo y los que de plano no quieran hacerlo, pues se van a tener que dedicar a otra cosa o a otro tema, ¿no? Claro, y por ejemplo, empresas como la que tú diriges, la Diuba Consultora, bueno, tiene toda esta asesoría, pero ¿hay algún, por ejemplo, en las empresas de restaurantes, algún certificado o programas de capacitación que ustedes estén impulsando? Si ya tienen esta tecnología, las estrategias, pero hay como cursos de seguimiento, por decirlo así, o capacitaciones continuas. Sí, por supuesto. Mira, nosotros diseñamos diferentes estrategias para diferentes sectores, ¿no? Si Ujú. hablamos de las pymes, pues las pymes por lo general están en una etapa de quiero primero subsistir y después mantenerme. Ese es como sí, digamos, sus objetivos generales, estratégicos, ¿no? Cuando ya damos ese salto, hablamos de las medianas y de las grandes. Las medianas y las grandes buscan ser mucho más eficientes, es decir, ya son eficaces, ya tienen reconocimiento, ya hay una marca. Ahora lo que buscan es precisamente lo que hablábamos, ser más productivos y eso significa generar más valor para que podamos posicionarnos como primera opción en la mente de nuestros clientes, o sea, ser la primera opción, que me elijan a mí, que gasten el dinero que tienen para gastar en lo que yo vendo y que no lo gasten con otras empresas. Y segundo, pues son compañías que ya también tienen una capacidad de inversión, ¿no? O sea, que ya más bien no se están preocupando por el tema económico, sino se están ocupando de expansiones. Entonces, son dos mercados completamente diferentes, son dos enfoques diferentes. Para todo lo que son las pymes, pues tenemos desde la creación de planes de negocio, la generación de indicadores, etcétera, etcétera. Y cómo funcionamos, pues es a través de diagnósticos, dependiendo del área que quieran mejorar. Pa, siempre partimos de parámetros internacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que si vas a aprender a hacer algo, pues que sea bajo, uno, la experiencia de lo mejor que hay en el mercado y dos, pues bajo la misma filosofía que lo sustenta. Y segundo, después de hacer los diagnósticos, funciona un poco como, la consultoría funciona como los médicos, ¿no? Híjole, es que me siento mal, pues ¿qué hago? Voy al médico. ¿Y qué te hace el médico? Pues te revisa todos tus sistemas, ¿no? El respiratorio, es igual aquí. Hacemos los diagnósticos, hacemos el diagnóstico de toda la cadena productiva, desde la recepción, el almacenamiento, la producción, empezando por indicadores clave, ¿no? Que son ventas, costos, rotación de personal, etcétera, etcétera. Y sobre ese diagnóstico inicial, pues dependiendo del resultado de ese diagnóstico, es como cuando le llegan los análisis a tu médico y te dice, ah, bueno, pues mira, tienes este padecimiento o esta enfermedad o es la solución, ¿no? Hay desde, no te preocupes, tómate una aspirina y se te va a pasar en 3 días, hasta pues ya no te dejamos salir y te vas al quirófano, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que nosotros generamos en la consultora y una vez que se ha implementado, dependiendo la duración, el problema, la situación específica, entonces se corre el mismo diagnóstico para hacer el comparativo de qué tan eficiente fue la estrategia y la intervención, ¿no? Esa misma dinámica funciona tanto para las pequeñas empresas como para las grandes empresas,
nada más que son pues situaciones y problemáticas diferentes. Además, hemos compartido tus correos electrónicos por si la comunidad de Expo Restaurantes desea contactarte, lo puedan hacer y bueno, ponerse en contacto porque sin duda van a recibir una buena consultoría y más en estos tiempos. Antes de finalizar, Ismael, y si quisieras agregar algo más, platícanos cómo va la vida académica. Sabemos que eres profesor e investigador de la Universidad de Anáhuac en la parte de turismo y gastronomía, pero ¿cómo te va con los alumnos? ¿Cómo los ves? Independientemente de la pandemia y las clases virtuales y todo esto, ¿cómo los ves en este sector que México siempre se caracteriza por esa calidad, ¿no? En esta industria, pero ¿cómo ves a los alumnos? Pues mira, definitivamente tienen un perfil pues que es súper apasionado, ¿no? Es una industria que al ser de servicio, de contacto con la gente, pues te tiene que gustar ese sentido, ¿no? Decimos que te adopta o te aborta, ¿no? Entonces, Claro. a los estudiantes los veo con mucho ánimo. Un sector sí está preocupado por el tema de, pues, qué va a pasar, cuándo se va a reactivar, ¿no? Este, Claro. si voy a tener trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, yo el mensaje que daría en ese sentido es, el trabajo va a existir, ¿no? Esta es una situación que es como ahorita estar en el ojo del huracán. Va a pasar como ha pasado históricamente. Y segundo, como muy bien lo mencionabas, es una actividad económica preponderante en nuestro país. Y somos famosos en el mundo por ser hospitalarios, por tener comida deliciosa, por tener patrimonio cultural, por tener geografía magnífica, por tener clima maravilloso, por tener esa hospitalidad que nos distingue como mexicanos. Es más, somos referente en muchas cosas para muchos países a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, ¿qué hay que hacer? Pues uno, hay que sentirnos orgullosos en el buen sentido, es decir, saber qué es lo que nosotros tenemos y seguir mejorándolo. ¿Por qué? Porque a partir de que nosotros sigamos mejorándolo, pues la industria sigue creciendo. Entonces, sí estamos viendo una situación complicada, compleja, va a pasar. Eso es el mensaje que yo le daría a los estudiantes, tanto de licenciatura, maestría y doctorado. Y con respecto a tu pregunta de cómo nos va con la academia, pues mira, a mí es una de las cosas más gratificantes, ¿no? Yo digo que te da cosas que, como dice el logotipo o la frase de una de las tarjetas importantes, que el dinero no puede comprar, ¿no? Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de ayudar a la gente, de hecho, la consultora se llama La Diuba. ¿Por qué? Porque adiuva es ayuda en latín. Entonces es algo así como la ayuda. Cuando tú tienes la oportunidad de ayudar a una persona y la ves crecer, es una satisfacción que a mí no me la ha dado otra cosa en la vida. Entonces, a mí me apasiona, me gusta mucho, uno. Y dos, la parte de la investigación es algo que me genera cambiar una cultura, ¿no? Muchas veces te presento datos, te hablé de los estudios, mencioné cosas importantes e interesantes que se están haciendo, porque creo que vale la pena empezar a tomar decisiones en función de eso, ¿no? Ya hemos visto en diferentes ámbitos económicos, políticos, sociales y empresariales que la gente que toma decisiones por corazonadas y por cuestiones que no tienen que ver con una realidad específica, pues es muy probable que se equivoquen, ¿no? Y en esa equivocación, cuando eres un tomador de decisiones, pues no solamente va ya no hablemos de prestigio, de lo que tú quieras a nivel personal, también va muchas familias de por medio, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí existe una gran responsabilidad y por supuesto el tema de decir, cuando yo puedo aportar con datos, con un método científico y con cosas que ayuden a que pues una industria se desarrolle, una compañía se mejore o una persona salga de un bache importante en términos económico-empresariales, pues eso es lo que a mí me hace feliz. Recientemente hicimos un estudio en conjunto la consultora y la universidad
para la industria de cerveceros artesanales, que pueden encontrar en la página de la consultora. Es completamente gratis, lo pagó la universidad, y es un estudio que habla de los atributos preferidos de los mexicanos en cuanto a cerveza artesanal, ¿no? Y lo hicimos para un gremio, el Gremio Mexicano de Cerveceros, porque resulta que estos cerveceros artesanales, los productores de cerveza artesanal, tomaban decisiones, como te comento, ¿no? Hicimos un grupo focal y nos encontramos con gente que decía, bueno, ¿y por qué haces tu cerveza? ¿Por qué haces ese estilo de cerveza? Y nos contestábamos, pues porque a mí me gusta, ¿no? O nos decían, bueno, pues porque es la que me dijo mi primo. Y le dije, bueno, eso está muy bien, pero si tú quieres vivir de eso, pues vas a tener que responder a una demanda específica de un segmento, ¿no? Y Claro. si tú no lo conoces, pues vas a andar como con tu velita queriendo subir el monte cuando no sabes hacia dónde vas. Entonces, hicimos ese estudio, fue súper interesante. Los resultados, cuando los empezamos a difundir, platicábamos con cerveceros artesanales y nos decían, pues sí, yo tengo varias cervezas, ¿no? Y esa cerveza que tú mencionas ahí así, pues le está yendo muy bien. Entonces, de alguna forma hay que cambiar estos paradigmas, ¿no? Y sobre todo yo creo que las universidades, y sobre todo la NAWAC, que en ese sentido le está apostando a la investigación. Y no hay muchas universidades en México, ya hay muchas que se dedican a la gastronomía, por supuesto, que bueno, eso es magnífico, pero no hay muchas que hagan investigación de calidad y la difundan, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante que en el sector del turismo, de la gastronomía, de los hoteles, se genere esta información y esa información se comparta. ¿Por qué? Porque a partir de que tú tengas, como bien decías, esa información, sepas procesarla y sepas aprovecharla, pues vas a poder generar esa ventaja competitiva. No, y te felicito por estas investigaciones, también a la Universidad Anáhuac que está haciendo esto, porque sin duda es un punto de partida para tener más conocimiento y a distintos sectores les va a ser de utilidad, que por cierto sí vi el reporte de la cerveza artesanal tan rica. Un Sí. porcentaje mayor de hombres la toman, a diferencia de las mujeres, entonces describen los gustos, ¿no? Si muy oscura o la que es pálida o, ¿no? Todo este tipo. Está interesante, la verdad es que invitamos aquí a toda la comunidad de Expo Restaurantes también a echarle un ojo, porque es muy, muy interesante el estudio que hicieron. Muchísimas gracias, sí, con muchísimo gusto. Y como te decía, hay muchas compañías que no tienen todavía los recursos para pues generar esta investigación. Entonces, en ese sentido, que sepan que en específico la Universidad de Anáhuac, a través de su Facultad de Turismo y Gastronomía, pues tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, acérquense, digan qué es lo que necesitan en términos de investigación, y la investigación en términos pagados, pues en términos pagados de capital humano, corre por cuenta de la universidad. Entonces, eso de alguna forma hace que sea más conveniente y también te asegura la calidad de los resultados, ¿no? Muy bien, pues muy, muy agradecida con esta charla de hoy en la tarde. Seguramente toda la comunidad de Expo Restaurantes que nos está escuchando les va a ser de utilidad, más toda la parte de investigación que desarrollas. Ismael, te agradecemos mucho el haber estado esta tarde y a toda la comunidad, pues los invitamos a registrarse sin costo a Expo Restaurantes. 28 al 30 de octubre aquí en World Trade Center de la Ciudad de México. Estás invitado, Ismael, a acompañarnos Muchas y gracias. también para todos los expositores que tenemos, pues sin duda esta consultoría y esta asesoría, pues no está de más. Muchísimas gracias, Mónica, a ti, a todo tu equipo, a Expo Restaurantes por la oportunidad, y con muchísimo gusto seguimos en contacto y trabajando en conjunto. Me parece muy bien. Vamos a romper paradigmas. Todos andamos trabajando desde, pues, muchos desde sus puestos de trabajo, otros desde casa, pero siempre unidos para poder continuar reactivando la economía y los negocios a favor de todos. Muchas gracias, Ismael, y a nombre de Expo Restaurantes, muchas gracias a todos por seguirnos y los esperamos en la siguiente charla la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.